¿Qué tal, chicos? Buen día. En esta ocasión vamos a ver lo que son los adjetivos comparativos. Pero antes de ver propiamente lo que son los adjetivos comparativos, hay que volver a familiarizarnos con lo que son los adjetivos calificativos. Porque los adjetivos comparativos son una variación de los adjetivos calificativos. Entonces hay que familiarizarnos con estos últimos primero. Entonces, ¿qué son los adjetivos calificativos? Los calificativos lo que hacen es describir una cualidad o característica de un sustantivo, ya sea una característica concreta, por ejemplo, su tamaño, su apariencia, su belleza, etc. O una cualidad abstracta, como por ejemplo el carácter o la personalidad, cuando se trate de una persona. Entonces, recuerden, muchachos, que cuando yo les hablo de sustantivos, estamos hablando acerca de un objeto o una persona. Eso es un sustantivo. Ejemplos del uso de los adjetivos calificativos. My car is small but very fast. Mi carro es pequeño pero muy rápido. Aquí estoy utilizando dos adjetivos calificativos para describir a un mismo sustantivo, que es mi carro. Estoy diciendo que mi carro es pequeño, estoy describiendo su tamaño, pero también estoy diciendo que es rápido, estoy describiendo su velocidad. Otro ejemplo. My girlfriend is smart and funny. Mi novia es inteligente y graciosa. Aquí utilizo los calificativos smart y funny, inteligente y graciosa, para describir a un sustantivo, my girlfriend, mi novia. En el primer ejemplo describo un objeto, en el segundo describo a una persona. Ahora sí, ya visto lo que son los adjetivos calificativos, vamos a ver propiamente qué son los comparativos. Entonces, los adjetivos comparativos se utilizan para comparar dos personas u objetos entre sí. Se usan en enunciados donde dos sustantivos son comparados en cuanto a una cualidad o característica específica. Por ejemplo, vamos a comparar a dos personas o dos objetos en cuanto a su tamaño, en cuanto a su estatura, su peso, su belleza, etcétera, etcétera. En general, los adjetivos comparativos se forman agregando la terminación ER a los adjetivos calificativos. Por ejemplo, el adjetivo calificativo short, para convertirlo en comparativo, nada más agregamos la terminación ER, shorter. El primero, short, significa chaparro o corto, y el segundo significa más chaparro o más corto. Chaparro cuando describe o compara a personas, y corto cuando describe o compara longitudes. Sin embargo, existen algunas reglas y excepciones que debemos tomar en cuenta para poder convertir los adjetivos calificativos en comparativos, pero las vamos a ver un poco más adelante. Cuando comparamos dos cosas o personas entre sí, el adjetivo comparativo debe ir seguido siempre de la palabra than, que en español se traduce como que. Por ejemplo, Martha is taller than Luisa. Marta es más alta que Luisa. Otro ejemplo, Jennifer is more beautiful than Julie. Jennifer es más hermosa que Julie. Entonces, necesitamos forzosamente la palabra than para comparar. Aquí en los dos ejemplos que estamos viendo podemos ver que en el primero, simplemente al adjetivo calificativo tall, alto, le agregamos la terminación ER para que diga más alto, taller. Mientras que en el segundo ejemplo, al adjetivo calificativo beautiful, hermoso, le colocamos antes la palabra more, más, para decir más hermosa. La razón de por qué comparamos de estas dos maneras lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las reglas de los comparativos. También podemos comparar dos partes del cuerpo de dos personas utilizando algo que se llama el genitivo sajón. Esta es una estructura muy breve que usamos en el inglés para indicar
qué le pertenece a quién. O sea, de quién es algo. El genitivo sajón se forma agregándole un apóstrofo, que es esa pequeña comita que usamos en inglés para separar algunas letras entre sí, para hacer contracciones, más la letra S al sujeto u objeto que sea el poseedor, o sea, a quien le pertenece algo. Por ejemplo, Anna's hair is darker than my hair. El cabello de Ana es más oscuro que mi cabello. En este ejemplo estamos comparando el cabello de Ana con el nuestro. Al agregarle el apóstrofo y la letra S a Ana, estamos indicando que el sustantivo hair, el cabello, le pertenece a ella. Es decir, Ana es el poseedor. Estamos diciendo el cabello de Ana. Para eso usamos el apóstrofo y la S después de el sujeto. Este es algo que vamos a ver frecuentemente, particularmente cuando ustedes quieran comparar, por ejemplo, el cabello, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, las manos, los pies, etc. Cuando queremos comparar partes del cuerpo de dos personas entre sí, usamos el genitivo sajón. Es muy común verlo en las comparaciones. Ahora sí, tenemos aquí en esta tablita como recurso las reglas de los adjetivos comparativos. Es decir, estas son las reglas que vamos a utilizar y le vamos a aplicar a los adjetivos calificativos para poderlos convertir en comparativos. Porque los adjetivos comparativos se forman con los calificativos. Entonces, la primera de estas reglas es: a los adjetivos de una sola sílaba simplemente les vamos a agregar la terminación ER. Por ejemplo, el adjetivo tall, alto, para convertirlo en comparativo simplemente le agregamos ER. Taller, más alto. Dark, que significa oscuro, le agregamos ER. Darker, más oscuro. Long, significa largo, le agregamos ER y es longer, más largo. Eso es adjetivos de una sola sílaba. Es muy importante, muchachos, que tengamos esa costumbre de contar las sílabas, aunque sea mentalmente. Funciona igual que en el español. Entonces, si ustedes leen la palabra tall, dark, long, es una sola sílaba. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda regla la tenemos a mano derecha. Dice: a los adjetivos calificativos que terminen en consonante más vocal más consonante, les vamos a duplicar la última consonante y agregar ER. Por ejemplo, big, B-I-G, consonante, vocal, consonante. Le duplicamos la G, agregamos ER, bigger, más grande. Hot, caliente, H-O-T, consonante, vocal, consonante. Duplicamos la T, agregamos ER, hotter, más caliente. Sad, que significa triste, igual, consonante, vocal, consonante. Duplicamos la D, agregamos ER, sadder, más triste. Luego, a mano izquierda tenemos los adjetivos calificativos que terminan en consonante más Y. A estos les vamos a cambiar la Y por I latina y agregar la terminación ER. Por ejemplo, heavy, que significa pesado. Para decir más pesado, heavier. Se cambia la Y por I latina y se agrega ER. Curly significa rizado. Lo usamos para describir el cabello. En México, de manera informal, decimos cabello chino, ¿no? Pero es rizado. Curly. Cambiamos la Y por I latina, agregamos ER, curlier, más rizado. Y happy, un adjetivo calificativo muy común que lo vemos todo el tiempo en inglés, feliz. Bueno, pues para decir más feliz, happier, se cambia la Y por I latina y se agrega ER. Finalmente,
A los adjetivos calificativos de 2 o más sílabas, es decir, los que son extensos, ya no les agregamos ER al final. Lo que hacemos para convertirlos en comparativos es colocar antes la palabra more. O sea, hace que se va a parecer un poco más a como comparamos en español, usando la palabra más. Por ejemplo, beautiful, hermoso, tiene 3 sílabas, beautiful. No podemos ponerle ER al final, tenemos que usar la palabra more beautiful, más hermoso. Igual, handsome, tiene 2 sílabas, handsome, significa guapo. Bueno, pues para decir más guapo, more handsome, no le ponemos ER. Igual, boring, significa aburrido, boring, son 2 sílabas, boring. Para decir más aburrido, more boring. Y al final tenemos unos adjetivos comparativos que se consideran irregulares porque no les aplicamos las reglas que acabamos de ver para convertirlos en comparativos. El primero de ellos es el adjetivo calificativo good, bueno o buena. Para convertirlo en comparativo no le ponemos ER ni tampoco usamos la palabra more. Para decir mejor es better, mejor. Lo mismo pasa con el adjetivo calificativo opuesto, bad, que significa malo o mala. Para decir peor, decimos worse, worse. No se le pone ER a bad, ni tampoco la palabra more. Se dice worse. Y al final tenemos un caso muy peculiar que es el adjetivo calificativo fun, que significa divertido. Fun, curiosamente, es de una sola sílaba, termina en consonante, vocal y consonante, y sin embargo, no le aplicamos ninguna de las reglas anteriores. Para decir más divertido tenemos que usar la palabra more. More fun. Aunque tenga una sola sílaba. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Lo desconozco. Honestamente lo desconozco, pero así es. El adjetivo fun es irregular y para convertirlo en comparativo tenemos que usar la palabra more. Bien, pues ahora vamos a echarle un vistazo a los 2 ejercicios que tenemos que hacer para esta lección, para este tema. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con los adjetivos calificativos y nos dice lo siguiente. Instrucciones. Escribe 10 enunciados donde describas a familiares y o amigos tuyos, tanto físicamente como su carácter y personalidad, utilizando adjetivos calificativos. Ejemplo, les pongo yo ahí 2 ejemplos. El primero dice, My brother is tall and thin. Mi hermano es alto y delgado. Otro ejemplo. Luis is smart and funny. Luis es listo y gracioso. Smart se puede considerar como listo o también inteligente. Ahora, ojo, es necesario que utilicen 2 adjetivos calificativos por cada enunciado donde describan a alguien, así como lo hice yo en los ejemplos que les pongo. Y abajo pues les pongo yo los 10 espacios en blanco para que ustedes hagan sus enunciados. Cuando ustedes hagan sus enunciados, chicos, pues no necesitan dejar el renglón ahí. Es una referencia para que ustedes la borren y ahí escriban su enunciado. ¿De acuerdo? Y acá, en el ejercicio número 2, ahora sí, trata sobre adjetivos comparativos. Dice instrucciones. Escribe 10 enunciados donde compares entre sí a familiares y o amigos tuyos, tanto físicamente como su carácter y personalidad, utilizando adjetivos comparativos. Entonces, aquí ya van a usar propiamente los adjetivos comparativos que acabamos de ver. Van a aplicarle las reglas que acabamos de ver en el cuadro a los adjetivos calificativos que ustedes quieren usar para comparar a sus amigos y familiares. Como en el ejemplo siguiente. My brother Ernesto is taller than my mom. Mi hermano Ernesto es más alto que mi mamá.
es muy importante, muchachos, cuando ustedes hagan estos enunciados, que recuerden que a los comparativos tenemos que aplicarle las reglas que acabamos de ver. No me los vayan a dejar en adjetivo calificativo. Eso es en el ejercicio 1. Aquí estamos en comparativos. Segundo, no olviden usar la palabra than. Debe de venir para que sea una comparación. Si no, la comparación está incompleta y por lo tanto incorrecta. Y como les pongo ahí en la nota, ojo, pueden compararse ustedes mismos con sus familiares o amigos. Y también pueden comparar partes del cuerpo, por ejemplo, si quieren comparar el cabello de mi mamá con el cabello de mi hermana, los ojos, la nariz, las orejas, las manos, etcétera, etcétera. Usando el genitivo sajón que vimos previamente en la lección. Así que ahí están también los 10 espacios, renglones para que ustedes escriban sus enunciados comparativos. Entonces, chicos, esto es todo por esta lección. Espero que les sea de utilidad, que haya sido de su agrado. Y no me queda más que agradecerles su atención y desearles que tengan excelente día. Gracias.